El abdomen agudo es una afección abdominal aguda que requiere intervención quirúrgica de emergencia, caracterizado por la aparición brusca de dolor intenso, localizado o difuso en la cavidad abdominal, de etiología diversa y patología clínica o quirúrgica. El dolor puede aparecer bruscamente o bien debutar lenta. En este caso abarcaremos el embarazo ectópico. ¿Qué es un embarazo ectópico? Es aquel en el que el óvulo fertilizado se ha implantado en algún lugar fuera del útero. ¿Dónde se puede encontrar? Donde la trompa de falopio se une con su útero, en uno de los ovarios, en el cuello de su útero, el cérvix, en el abdomen. El diagnóstico se debe realizar preguntas a la paciente y realizar los estudios correspondientes. Las preguntas que le podremos hacer serán sobre su menstruación, como ¿cuál fue tu último periodo? ¿Notaste algo inusual? Embarazo. ¿Podrías estar embarazada? ¿Realizaste alguna prueba de embarazo? Si la respuesta es sí, ¿el resultado fue positivo? ¿Has estado embarazada antes? Si la respuesta es sí, ¿cuál es el resultado de cada embarazo? ¿Alguna vez te sometiste a tratamientos de fertilidad? ¿Planeaste embarazarte en el futuro? También podríamos preguntarle sobre sus antecedentes médicos, como ¿has tenido alguna vez una cirugía reproductiva, incluida la ligadura de trompas o una revisión? ¿Alguna vez tuviste una infección de transmisión sexual? ¿Recibiste tratamiento por alguna otra afección médica? ¿Qué medicamentos tomas? También podremos hacerle preguntas sobre sus síntomas. ¿Sientes dolor? Si la respuesta es sí, ¿dónde te duele? ¿Tienes sangrado vaginal? Si la respuesta es sí, ¿es mayor o menor a tu periodo habitual? ¿Te sientes aturdida o mareada? Los síntomas con los que ingresó nuestra paciente son dolor abdominal, que generalmente es en un lado, en este caso en el hipogastrio, puede ser un dolor ligero o extremadamente agudo y puede ser un dolor que progresa los días o surgir de manera de repente. Sangrado inusual en la vagina. Puede ser más abundante o más ligero que el periodo menstrual habitual y puede ser de un color más diferente. Ausencia del periodo menstrual. En este caso puede ser que nuestra paciente no haya advertido la ausencia del periodo menstrual porque el embarazo tiene un lugar muy temprano en el ciclo menstrual o porque tuvo algún otro sangrado que se pudo haber confundido con el periodo. Dolor en el extremo del hombro. Si la trompa de falopio se desgarra, puede sangrar hacia el abdomen, lo que puede irritar el diafragma. El diafragma es una lámina de músculo que se extiende entre el abdomen y el pecho, y lo que hace es compartir nervios con los músculos que se extienden hasta el hombro, de modo que podría sentir en el hombro un dolor proveniente del diafragma. Sensación de debilidad. Si la trompa de falopio presenta una ruptura, podría tener un fuerte sangrado interno que ocasiona un colapso súbito, sensación de mareo o debilidad, dolor al mover el vientre o al orinar. Teniendo en cuenta este caso, nos encontramos frente a una serie de estudios que debemos realizar, donde en primer lugar nos encontramos el examen físico, tiene lugar en las trompas de falopio y nos ayuda a poder determinar si existen sensibilidades o bultos en estas mismas. Luego tenemos la exploración pélvica, que nos ayuda a identificar áreas de dolor. La paciente presenta un fuerte dolor abdominal como principal síntoma, seguido de la ausencia del periodo menstrual. Por otro lado, tenemos el análisis de sangre, que nos ayuda a comprobar la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta hormona aumenta en el embarazo hasta alcanzar un valor determinado entre las 6 y las 10 semanas. En un embarazo normal se duplica el valor cada 48 horas, mientras que en una gestación ectópica es habitual que aumente mucho más lento o en meseta. Luego, por último, tenemos la ecografía. En este caso, el procedimiento que se lleva a cabo es una laparoscopia, ya que podemos determinar que no presenta rupturas en las trompas de falopio. Nos ayuda a visualizar dónde se encuentra el óvulo, se utiliza la ecografía. Para prevenir complicaciones con riesgo de muerte, el tejido ectópico se debe extraer, según sus síntomas y cuándo se descubrió el embarazo ectópico. Se puede realizar con medicación, cirugía laparoscópica o cirugía abdominal.
El procedimiento quirúrgico que vamos a realizar en este caso es una laparoscopía. Este procedimiento se realizará a través de una incisión abdominal que se llama laparotomía. Este procedimiento se realizará porque la trompa de falopio no presenta una ruptura. Por lo tanto, enviaremos a nuestro sujeto a realizarse una exploración física. Inicialmente se tomarán los signos vitales. En caso de alguna variación significativa, se notificará al médico, ya que puede ser un proceso infeccioso, respiratorio o cardiovascular que puede causar complicaciones durante la cirugía o el postoperatorio. Como el procedimiento quirúrgico a realizar es una laparoscopía con una incisión abdominal, se van a tener en cuenta el estado nutricional, es decir, el paciente tiene que llegar en ayuno absoluto unas 8 o 10 horas antes, debido a que así se va a evitar el riesgo de broncoaspiración durante la intervención. Se va a tener en cuenta la función respiratoria, es decir, se va a valorar en caso de que el paciente sufra alguna enfermedad respiratoria crónica o sea fumador. Se va a valorar la función cardiovascular, donde se van a valorar las patologías asociadas con insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, arritmias graves, enfermedades valvulares y enfermedades cardíacas crónicas. Se va a valorar la función genitourinaria, ya que el paciente puede sufrir retención urinaria por la administración de fármacos. Y también se va a valorar el estado mental y neurológico, es decir, se va a realizar una valoración para poder darnos cuenta que el sujeto se encuentra bien mentalmente. Una vez que realizamos el examen físico correctamente y programamos la cirugía, vamos a preparar psicológicamente al paciente. Y para eso, en primer lugar, nos vamos a asegurar que esté disponible y preparada para la cirugía. Vamos a intentar reducir sus temores y la ansiedad al dar una explicación sobre el procedimiento. Vamos a informar a la paciente y a los familiares sobre el procedimiento a realizar. Y también estableceremos una buena comunicación con la paciente, basada en la confianza mutua y respeto. Posterior a la cirugía, realizaremos la higiene general y preparación de la zona que va a intervenirse, con el objetivo de disminuir el riesgo de contaminación. El área anatómica que hay que preparar será la de la incisión y la zona que le rodea en amplitud. Esta zona deberá ser lavada con jabón antiséptico. Otra de las responsabilidades o actividades de la enfermera sería la valoración del paciente. Vamos a revisar que la historia clínica esté completa y rellenaremos la hoja de valoración enfermera del preoperatorio, donde se incluye diagnóstico médico, medicación que se le administra o se le ha administrado anteriormente, alergias, grado y necesidad de información al paciente y familiares en cuanto al desarrollo del proceso, utilización de prótesis, audífonos, joyas, situación emocional y psicológica y la hora de llegada a la guardia. A su vez, revisaremos que lleve la historia clínica al completo, con el consentimiento quirúrgico y anestésico, análisis de sangre, electrocardiograma, protocolo de anestesia, radiografía de tórax y demás.